La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán, incluido un niño de 1 año el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional. En Minatitlán, las autoridades federales tienen claras las principales líneas de investigación, que cruzan indivisiblemente a los dos factores señalados. Hace tiempo se perdió el control en esa ciudad petrolera y quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol en Minatitlán. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera de Coatzacoalcos-Cozoloacaque, que pasa junto a esa ciudad, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros. Desde hace aproximadamente 5 años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y los municipios de la zona, son comunes. Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos años antiguos asesinos de los Zetas, que hoy están enfrentando a esa organización tamaulipeca en Veracruz. El fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significa. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto. Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara del altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del órgano administrativo desconcentrado para prevención y readaptación social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del cártel de Guadalajara, antecesor del cártel de Sinaloa, en 2013. Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el cártel Jalisco Nueva Generación, y de los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial. Por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de acuerdos en los circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al cártel Jalisco Nueva Generación y a Zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos y no hay acciones. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de tal negligencia. López Obrador está en otra lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente,
López Obrador proclamó desde Palacio Nacional al arrancar febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. La racional de López Obrador es que los asesinos no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujan a ello. El incremento de fuego y las cifras históricas de homicidios dolosos en su gobierno son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugiere su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80s, donde un cártel domina el país y coadyuve a la pacificación. Empero, las condiciones son totalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales transnacionales. Pactar de facto con el Cártel del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80s en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su camino, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer, dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las ejecuciones como la ocurrida en Minatitlán, Veracruz, son herencia de una política económica antipopular y entreguista y del cochinero que dejaron gobiernos anteriores. Durante su discurso en la ceremonia por el 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz en la heroica Escuela Naval Militar de esa entidad, se refirió al asesinato de 13 personas, incluido un bebé de 1 año. El titular del Ejecutivo confió en que con la creación de la Guardia Nacional y los más de 290.000 elementos con que contará la corporación se limpiará y serenará el país. Con este apoyo, de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar, estoy seguro, y vamos a serenar al país. Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos, viles, de Minatitlán. Todo este fruto podrido. Todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar, el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo. Era un facilitador para la corrupción. Todavía tenemos que enfrentar esa inercia, esa mala herencia, ese fruto podrido, ese cochinero que nos dejaron, pero vamos a limpiar el país, me canso ganso, afirmó. López Obrador se dijo optimista de poder reducir los índices de violencia, toda vez que contará con el apoyo de 230.000 elementos del Ejército y en general de las Fuerzas Armadas para constituir la Guardia Nacional. Vamos a constituir la Guardia Nacional para dar el giro de las tareas de defensa a las tareas de seguridad pública, con la formación, capacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin violar los derechos humanos. Pero ahora vamos a poder contar, porque es legal, con 230.000 elementos del ejército que no hacían funciones, porque estaban impedidos legalmente, de seguridad pública. Vamos a contar con más de 60.000 elementos de la Secretaría de Marina y con la Policía Federal, vamos a cubrir todo el territorio, los ciudadanos van a estar protegidos, destacó. Esto en referencia al asesinato ocurrido el pasado viernes, cuando un grupo armado irrumpió en una fiesta y asesinó a 13 personas, entre ellas un bebé, en la colonia obrera de Minatitlán. Al respecto, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, reiteró el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y en el proyecto de seguridad López Obradorista. Reiteró el cierre de filas de las Fuerzas Armadas para continuar con el plan de seguridad, cuya base es la Guardia Nacional, y refrendó que su actuación siempre será dentro de un marco de legalidad y con absoluto respeto a los derechos humanos, sin jamás dirigirse contra el pueblo. Hoy, ante el significativo evento donde se juran lealtades y se comprometen voluntades, quiero reiterarle a usted, señor presidente, y a nuestra nación, que las Fuerzas Armadas estamos más unidas que nunca, con una hermandad inquebrantable y a toda prueba, buscando el bien común y el servicio de su pueblo, porque estamos plenamente convencidos que la unión hace la fuerza. Ante esta lógica, un pueblo que se une será más grande y más fuerte, sostuvo.
El presidente agregó que en Veracruz se acabaron los tiempos en los que las autoridades estaban mezcladas con la delincuencia. Ya no es como antes, el problema eran las autoridades, porque no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la función de la autoridad, y eso ya no sucede.